Son maestros constructores, utilizando técnicas y materiales del siglo XIII para edificar este castillo en pleno siglo XXI. 40 expertos utilizan las piedras, el agua, la madera y la arena de la rica región del norte de la Borgoña francesa, en la localidad de Tréigny. Quieren desentrañar los misterios de la construcción medieval. Et donc, si on utilise vraiment les mêmes techniques qu'au Moyen-Âge, eh bien pour une église, pour un château, pour n'importe quoi, ça va être une bonne solution pour sa restauration et sa conservation. Seguros de que levantar este castillo les llevará mucho más tiempo que utilizando materiales y técnicas actuales, aseguran también que el castillo será de mucha más calidad y permanecerá en pie mucho más tiempo. On a l'habitude avec le monde moderne de travailler très rapidement, d'être compétitif, et ici on va faire de la qualité plus que de la quantité. Aunque comenzó a construirse con fondos de la Unión Europea, la construcción del castillo de Guédelon solo se financia ya con lo que aportan los más de 300.000 turistas que lo visitan cada año. C'est extraordinaire de voir ces hommes à l'époque qui, à la force de leurs bras et de leur sueur, ont pu construire de telles choses. Curiosos, estudiantes y entusiastas de lo medieval llegan para levantarlo con sus propias manos. I found that the use of hand tools was natural, but the saws that we use are very, very different. Llevan 19 años construyéndolo y necesitarán otros 10 o 15 más. A eso hay que sumar los trabajos en el interior del castillo. Un desafío arquitectónico que sirve también para ahondar en la historia y construir un castillo medieval que gozará de una vida centenaria. El molino. Es uno de los instrumentos más antiguos para producir energía mecánica haciendo uso de la fuerza del empuje del viento, también conocida como energía eólica. Desconocemos la antigüedad de estos molinos. Una de las primeras referencias, bastante ambigua, sugiere la fecha de 1700 a.C. Una torre sirve de sostén a un rotor con palas que genera fuerzas aerodinámicas, similares a las producidas en las alas de los aviones, al fin de hacer girar el eje principal. Un ariete es un arma de asedio originada en las épocas antiguas, usada para romper las puertas o paredes fortificadas. Un ariete es tan solo un tronco grande y pesado, cargado por varias personas e impulsado con fuerza contra un obstáculo. Los arietes eran impulsados con una onda y soportados con cuerdas o con cadenas dentro de un marco rodante. Algunos arietes no eran propulsados con cuerdas o cadenas, sino que en su lugar fueron apoyados sobre vigas. Esto daba a los arietes un recorrido mucho mayor, de modo que pudieran alcanzar una mayor velocidad antes de golpear a su objetivo, y por lo tanto que fueran más destructivos. En los castillos los defensores procuraban prevenir los ataques a los arietes lanzando obstáculos frente a ellos. Ballesta. Una ballesta es un arma impulsora consistente en un arco montado sobre una base recta que dispara proyectiles, llamados pernos o virotes. Se trata de un instrumento marcial muy antiguo, actualmente se siguen utilizando en la guerra, aunque principalmente con fines recreativos como para el tiro al blanco y la caza. Una catapulta es un instrumento militar utilizado en la antigüedad para el lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de proyectiles. Fue inventada probablemente por los griegos y posteriormente mejorada por los cartagineses y romanos, siendo muy empleada en la Edad Media. Fue creada principalmente para derribar murallas enemigas y tomar por asalto los castillos. Los primeros en usarla con este fin fueron los griegos, se dice. Las catapultas son armas de asedio que fueron utilizadas en las guerras y conflictos en la Edad Media. Lanzapiedras. Un fundíbulo, también conocido como lanzapiedras, es un arma de asedio medieval empleada para destruir murallas o para lanzar proyectiles sobre muros. Se piensa que fue inventado en China entre los siglos 5 y 13 a.C. El invento llegó a Europa alrededor del año 500 después de Cristo. Durante la Edad Media, se cree que pudo haber sido usado para arrojar personas o animales que hubiesen muerto por la peste negra por encima de los muros de los castillos, con el propósito de infectar a quienes se encontraran dentro de este durante un sitio. ¿Qué son las fuerzas? Una fuerza es aquella acción que puede hacer
que un objeto se deforme o que cambie su movimiento. Por tanto, las fuerzas pueden tener dos efectos en un objeto. Uno, puede cambiar su movimiento. Dos, puede deformarlo. Cuando hablamos de cambiar su movimiento, puede ser que de reposo pase a moverse. O que en un momento determinado el objeto que vaya en movimiento cambie su dirección, su trayectoria o su velocidad. Vamos a poner algún ejemplo. Un balón está parado y el futbolista lo va a chutar. Estamos hablando de un balón de fútbol. Y lo chuta, le da una patada y cambia su velocidad, su trayectoria. De hecho, estaba parado, ¿vale? Por otra parte, las fuerzas también pueden deformar los objetos. Es decir, no cambia su dirección, sino que lo está deformando. Por ejemplo, cuando caminamos por la playa deformamos la arena, dejamos nuestra huella y dejamos ese objeto con otra forma. Hay varias opciones. A ver, si los objetos son frágiles, se pueden romper. Objetos frágiles que se pueden romper, quiero tres ejemplos. Una bombilla que se cae al suelo y se rompe. Una botella de cristal que también se caiga al suelo y se rompa. Un vaso de cristal que se cae al suelo y se rompe. Hay otra opción. Una es romperse y la otra es si el objeto es elástico, vuelve a su posición inicial. Por ejemplo, un muelle que yo lo estiro y vuelve a su sitio. Una gomilla del pelo que la estiramos y la ponemos y luego vuelve a su posición inicial. Otros que quedan deformados, por ejemplo la plastilina, la arcilla que la deformamos, la pastilla de cloro que se puede deformar. No, le tienes que dar un boleto. Él viene conmigo, señor. Queridos Timmy Moby, ¿qué es exactamente la fuerza? Katy Hernández. En física, una fuerza es cualquier cosa que hace que un objeto acelere. No, la aceleración de un objeto es diferente a la velocidad. La velocidad te dice qué tan rápido vas y en qué dirección. Se mide en unidades de distancia por unidad de tiempo, como metros por segundo o kilómetros por hora. ¡Guau! Este carrito chocón es rápido. Solo haré una pequeña demostración de cómo trabaja la fuerza, pero más vale. La aceleración es la variación del cambio en la velocidad con el tiempo y se mide en unidades de velocidad por unidad de tiempo. Si mi carrito incrementa la velocidad 5 metros por segundo, se está acelerando 5 metros cada segundo o 5 metros por segundo al cuadrado. Si freno, mi aceleración será un número negativo, como menos 5 metros por segundo al cuadrado. Un cambio en la dirección en la que se mueve un objeto también se considera una aceleración. ¡Cuidado! Cualquier cosa que cause que un objeto acelere, frene o cambie su dirección es una fuerza. El golpe que me dio el carrito chocón de Moby es una fuerza. El golpe cambió la dirección y la velocidad de mi carrito. La fuerza se expresa en newtons, nombrada así debido a que el físico Isaac Newton descubrió la ecuación para medir la fuerza en el siglo XVII. La segunda ley del movimiento de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Claro, hay una gran cantidad de fuerzas diferentes. Los frenos detienen este coche con la fuerza de la fricción.
La fricción es la fuerza de oposición creada por dos objetos que se rozan uno contra el otro. La gravedad es la fuerza que atrae a los objetos del universo entre sí. La gravedad de la Tierra causa que los objetos aceleren hacia ella aproximadamente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No sé cómo llamar a esa fuerza, quizás la fuerza del bullying. No quiero tu dinero, quiero una disculpa. Está bien, te perdono. ¿Vamos a la rueda de la fortuna? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el tema de las fuerzas. Hoy vamos a diferenciar los dos tipos de fuerzas que existen, que son las fuerzas por contacto y la fuerza a distancia. Las fuerzas por contacto son aquellas que se producen entre dos objetos que están en contacto. Y vosotros diréis, maestro, ¿qué quiere decir que estén en contacto? Pues que se toquen. Ejemplos de fuerza por contacto, pues cuando yo cojo, por ejemplo, este cuaderno y lo desplazo, estoy aplicando una fuerza. Mi mano entra en contacto con el cuaderno y lo mueve. Recordamos que hay dos efectos que puede producir la fuerza. Uno era la deformación, se puede formar el otro objeto, y la otra es el desplazamiento. En este caso estoy desplazando, ¿vale? Si cojo este estuche se deforma un poco cuando yo lo toco, ¿vale? Produce una deformación de este objeto. Yo toco el estuche y se deforma, ¿vale? Ese es el otro efecto. Y es por contacto porque estoy tocando el estuche. Otro ejemplo de fuerza por contacto en la que se deforma el objeto. Estas son las bolsas que
utilizan para recoger la ropa que ya hemos usado y que no queremos y que se la donamos a las personas que la necesitan. Esta bolsa, que está rellena de ropa, ¿vale?, se deforma con el contacto con mi mano. Yo lo toco y se deforma, ¿vale? Esos son varios ejemplos de fuerza por contacto. ¿Qué son las fuerzas por distancia? Las fuerzas por distancia, como su nombre indica, son aquellas fuerzas en las que los dos objetos no se tocan. Entonces, como no se tocan, están a distancia. Ya sabemos qué son las fuerzas a distancia. Pues ahora vamos a ver dos ejemplos de fuerzas a distancia. Dos tipos importantes de fuerzas a distancia que encontramos cotidianamente. Una es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza a distancia mediante la cual se atraen dos objetos, ¿vale? Normalmente el objeto que tiene más masa atrae más al objeto que tiene menos masa. Por ejemplo, la Tierra, que tiene una gran masa, nos atrae a todos nosotros hacia ella. Por tanto, hablamos de la gravedad. Y ahí entra en juego el peso. El peso, según la masa que nosotros tengamos o la que tenga el objeto, pesaremos más o menos. Y es la acción de la gravedad hacia nosotros. Es el peso. Es, digamos, que es la fuerza con la que la Tierra nos atrae. ¿Vale? 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 Entonces, no es lo mismo el peso que puede tener un coche, el peso que puede tener una persona o el peso que puede tener un ratón. Otro ejemplo de fuerza a distancia son las fuerzas electromagnéticas, que los vemos claramente representados con los imanes. Los imanes se atraen unos a otros, ¿vale? A ver, puede haber dos tipos de fuerza. Una es de repulsión, otra es de atracción. La de atracción, la fuerza de atracción está haciendo referencia a cuando se atraen, cuando tienden a juntarse. Entonces, cuando yo junto dos polos opuestos, estamos hablando de positivo y negativo, se atraen. Atracción, cuando se atraen, tienden a encontrarse, se atraen. Y luego tenemos la de repulsión. Esas fuerzas actúan cuando los dos imanes, en este caso, se repelen y cada uno va por un sitio. Nos habrá pasado cuando juntamos dos imanes que los juntamos por los polos opuestos y se pegan. Y cuando lo estamos juntando por los polos de la misma magnitud, se repelen.